pasado que lleva por nombre Volveos a mí, un llamado urgente. Y el domingo pasado hablábamos de las maneras en cómo la iglesia ha decidido en la búsqueda de ser una iglesia popular, de ser una iglesia conocida, agradable y que conecte con el gusto de las personas, ha decidido adaptarse a la cultura de la sociedad hoy en día para así poder crecer y expandirse, ¿verdad? Y eso, a la vista de lo que hoy sucede, se pudiera reflejar como una iglesia exitosa, como una iglesia florecente. Pero la verdad es que toda esta espuma, todo este movimiento solamente ha resumido en afectar al creyente. Porque el costo de esta estrategia ha sido diluir de alguna manera el evangelio para no confrontar a la persona con su pecado. Lo que al final da como resultado una vida sin fruto, una vida sin madurez, pues en lo único que está enfocado es en las emociones, en satisfacer las necesidades de los oyentes y la comodidad de ellos. En eso está enfocado. La iglesia, según la Biblia, no es el edificio, no son las instalaciones, sino la comunidad de personas que nos reunimos en este lugar y que creemos en Jesucristo. Somos todos los que hemos escuchado la verdad de un poderoso evangelio que salva y que hemos sido llamados del mundo a formar parte de una familia espiritual. Efesios 1, versículo del 13 al 14 nos lo dice así. Dice: en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Y a partir de eso entendemos que solo la palabra de Dios nos ayuda a crecer, a tener entendimiento acerca de los caminos que debemos de tomar en las diferentes áreas de nuestra vida, pero sobre todo a conocer a Dios y su carácter. A veces de repente nos acostumbramos a escuchar solamente mensajes muy quizás llenos de cosas sobrenaturales, de fantasías, que nos hacen sentir bien. Pero a veces se nos incomoda una palabra que nos confronta con nuestra situación y con nuestra condición. Y déjame decirte que es mejor que nos incomode y que nos confronte y que verdaderamente nos ayude a alinearnos con respecto a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, porque eso va a traer restauración. Eso va a traer una restauración que salva. Amén. Aunque nos incomode. A veces la medicina no es una medicina dulce, es una medicina amarga, pero que sirve para restaurar nuestra vida. Y decíamos el domingo pasado que la razón principal de una cultura permisiva que se ha introducido a la iglesia y que ha causado un gran desorden es por un pueblo que no conoce a su Dios. Hoy es muy común ver a personas que se congregan en una iglesia viviendo una vida ambigua, con un pie aquí, con un pie allá. Pero sin embargo, seguir creyendo que son creyentes firmes y maduros. Y es por medio de su palabra que conocemos su carácter, sus caminos y su voluntad. En el Salmo 103:7 dice que Dios dio a conocer a Moisés y a su pueblo Israel su carácter y sus caminos.
Y yo no sé si como creyentes tenemos bien claro y definido lo que verdaderamente significa seguir a Cristo. Y de inicio yo te preguntaría, y me gustaría que por favor pusieras atención a estas preguntas. ¿Estás tú dispuesto a seguirlo hasta el final, independientemente de lo que esto implique? Porque ese es un discípulo. ¿Recuerdan ustedes cuando a Jesús los seguían las multitudes? Y llegó un momento en que Jesús tuvo que hacer un alto y volverse a las multitudes y decirles lo que verdaderamente significaba seguirle a Él, ser un discípulo de Él. Y dice la Escritura que una vez que Él les leyó la cartilla completamente, fue claro con ellos. Dice que muchos lo abandonaron. Ah, caray, yo no sabía que eso significaba seguirte, Jesús. Pero ahora que nos lo estás diciendo muy clarito, pues yo creo que no la vamos a hacer. Y es por eso que yo te hago esta pregunta. ¿Estamos dispuestos, independientemente de lo que esto implique, seguirlo hasta el final? ¿Estás dispuesto a seguir a Cristo a pesar de lo que pierdas o puedas perder? A pesar de lo que te pida y lo que te pida lo harás. ¿Dejarás eso que amas por seguir a Cristo porque Él lo rechaza? Cuando uno examina la palabra de Dios, hay dos cosas que sobresalen de una manera recurrente, que prueban la veracidad o lo genuino de ser un discípulo de Él. Y una es la obediencia a la palabra y la otra es lo que estamos dispuestos a dejar por seguir a nuestro Señor. Y para probarnos en esa área, en algún momento tú y yo estaremos en una decisión en donde tendremos que definir a qué o a quién servir. A qué o a quién tú y yo nos vamos a someter. Porque a partir de ese momento nosotros definiremos el curso de nuestra vida, en donde quedarán exhibidas, expuestas nuestras prioridades y nuestras pasiones. Porque cuando no nos cuesta nada es muy fácil decir, yo amo a Cristo, yo sigo a Cristo. Pero cuando estamos nosotros en un punto donde nosotros vamos a tener que tomar una decisión para verdaderamente exhibir esa verdad, ahí es donde tú y yo seremos probados. Y lo único que hará la diferencia en ese momento será si conozco a Dios. ¿Y cuánto de ese Dios realmente yo conozco? Porque nosotros reflejamos cuánto conocemos a Dios. ¿Qué es lo que Él realmente es y representa para nosotros? Por el sacrificio que estamos dispuestos a hacer por Él. Yo estoy dispuesto a menguar para que Cristo crezca en mí. Yo estoy dispuesto a hacer a un lado mis pasiones para que el Señor me use como Él quiere. Yo estoy dispuesto a hacer a un lado mis proyectos personales para que el Señor me ayude a cumplir y ver su propósito en mi vida. ¿Realmente estamos dispuestos a eso? Porque eso es ser un discípulo. Para abrir el mensaje de hoy, voy a estar citando la parte final de un versículo que se encuentra en Daniel, capítulo 11, en el versículo 32. La parte final dice, pero el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. El profeta Daniel escribió esto profetizando acerca de un tiempo difícil que vendría sobre la nación de Israel. Este tiempo difícil llegó cuando el emperador o el rey
Antíoco IV invadió la nación de Israel y profanó el templo, sacrificando un cerdo a dioses paganos en el altar del templo. Y si nosotros vemos las profecías, Antíoco es una antelación de lo que es el anticristo que vendrá para los últimos tiempos. Y Dios le habla a Daniel en ese momento y le dice: como este emperador, de una manera sutil, a través de sus halagos, va a hacer que todos apostatarán de su fe. Al mismo tiempo, el Señor está anticipando y exhibiendo que esto sería la estrategia del anticristo en los tiempos finales. Porque también de esa blasfemia habla también Daniel, ¿verdad? Sobre los tiempos finales, de lo que el anticristo va a hacer precisamente en el templo, sacrificando. Y es ahí donde Dios introduce esta frase diciendo a Daniel: no todo el pueblo será engañado, no todos serán seducidos, Daniel, porque el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo a Daniel: habrá un grupo que apostatará de la fe, que me va a abandonar, que se va a retirar, así como abandonaron a Jesús. Habrá un grupo que definitivamente va a renunciar, pero contra eso habrá también un grupo que no lo hará. Y la historia nos muestra de lo que los verdaderos creyentes han estado dispuestos a hacer por mantenerse firmes en su fe. Que obviamente las cosas no han sido fáciles, no han sido color de rosa, sino que verdaderamente ha demandado carácter, firmeza y valentía. Con respecto a este rey Antíoco IV, hay una historia que se encuentra precisamente en la historia de la iglesia cristiana y habla de la revolución de los macabeos. Ellos hicieron un movimiento, ¿verdad?, revolucionario. Precisamente era un grupo judío que estaba en contra de lo que se les quería imponer. Un imperio griego helénico que quería de alguna manera retirar lo que ellos creían y decirles que no practicaran las mismas cosas que practican, y ahora van a practicar estas cosas. Y dice la historia que este grupo pequeño se resistió contra ellos. No vamos a cambiar nuestras prácticas, no vamos a cambiar nuestra fe, no vamos a cambiar nuestra religión. Creemos en un Dios. Y se resistieron contra eso. Y en esa historia está incrustada una mujer con 7 hijos, cristiana. Bueno, no cristiana porque todavía no estaba Cristo, pero creyente en el Señor. Creyente en el Señor. Y dice la escritura que el rey Antíoco ordenó que la torturaran hasta que ella renegara. Y dice la historia que en su presencia, en su vista, fueron matando uno por uno a sus hijos. Y sus hijos firmes. Y ella lo que hacía era fortalecer a sus hijos, diciéndoles que el Señor estaba con ellos, que Dios estaba con ellos. Porque ni la muerte puede separarnos del amor del Señor. Nada nos puede separar del amor del Señor. Y uno por uno fueron sacrificados delante de ella, hasta que llegó la mujer y también la mujer fue sacrificada. Hace unos días estaba escuchando también los sacrificios que ha habido precisamente de cristianos en la parte de Sudán, que en lo que va del año van cerca de 160,000 cristianos sacrificados por los musulmanes, simplemente por ser cristianos.
por querer exterminarlos. Y decía la persona que está redactando este escrito: esto no se escucha en las noticias, porque esto no vende. Pero hay muchos cristianos que verdaderamente están perdiendo su vida por seguir a Cristo. Y la misma historia nos sigue contando de más cosas, ¿verdad? De aquellos cristianos que fueron echados al circo romano por Nerón, por seguir a Cristo. Pero Hechos 6 y 7 nos habla del primer mártir, de cómo Esteban era poderosamente usado por el Espíritu Santo para predicar el Evangelio. Y debido a esto fue arrestado y llevado al concilio. Y dice el capítulo 6 que los escribas y los ancianos no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que Esteban hablaba y predicaba la palabra. En otras palabras, no sabían cómo refutar a lo que Esteban predicaba. Se encontraban desarmados completamente y eso los llenaba de coraje, de ira. Así que al verse ellos incapacitados, imposibilitados de hacerle frente a esa verdad que Esteban defendía con tanto denuedo, dice el capítulo 6 que sobornaron a unos para que dijeran que lo habían escuchado decir blasfemias contra Moisés y contra Dios. Ya que no encontramos nada de cómo llevarlo al concilio, de cómo acusarlo, vamos a plantar cosas que no ha hecho y que no ha dicho, con tal de poderlo arrestar. Y digan ustedes, falsos testigos dijeron: lo hemos escuchado blasfemar contra Moisés y contra Dios. Sin embargo, él se defiende con un gran mensaje expuesto en el capítulo 7, versículo del 1 al 53, y se los dejo de tarea para que lo vean por favor ahí en su casa, en Hechos 7, versículo del 1 al 53, donde Esteban hace una gran disertación con respecto a dónde estaba su fe y por qué él creía en ello. Pero ¿cómo reaccionaron aquellas personas que estaban en contra de ese evangelio? Y Hechos 7 nos los dice. Al oír esto, estamos hablando del concilio que lo estaban escuchando, se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos, se lanzaron a una contra él. Echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearlo y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y todos sabemos que es Pablo. Después hace mención de eso, ¿verdad? Y mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Que es lo mismo que durmió. ¿Te das cuenta tú de lo que la gente ha estado dispuesta a dejar por seguir a Dios? ¿Te das cuenta cómo en algún momento tú y yo seremos expuestos y Dios dirá quién es de los suyos y quién no es? Y el factor fuerte que hizo que estos se mantuvieran firmes fue el conocimiento de lo que ellos realmente entendían de lo que era Dios. ¿Quién era Dios? Porque la convicción es esa verdad
que nos da esperanza, que nos sostiene, que nos fortalece cuando tú y yo no sabemos qué hacer en momentos de debilidad, en momentos de incertidumbre, en momentos de duda, en momentos de aflicción, porque nuestra carne desfallece. Nosotros queremos renunciar, nosotros queremos correr, pero nuestra convicción de que nuestra fe está puesto en un Dios poderoso, en un Dios que nos da una esperanza eterna más allá de lo que podamos sufrir en este mundo, nos hace mantenernos firmes hasta el final. Nos lleva a mantenernos firmes en esa fe conviccionada que hemos puesto en ese Dios que todo lo puede. Una convicción que al parecer se está desvaneciendo y eclipsando hoy en día. Porque mi yo, que aún no ha sido crucificado totalmente, sigue exigiendo que todas mis demandas sean satisfechas. Que todos mis placeres sean complacidos. Y no tengo ninguna intención de sufrir por la causa de Cristo. Sí creo en Dios, pero yo quiero hacer lo que me venga en gana. Yo creo en Cristo, yo creo en Jesús, pero yo no voy a escuchar sus demandas. Sí quiero seguir a Jesús, pero quiero seguir haciendo lo que yo creo que es mejor para mi vida, aunque su palabra y su enseñanza me dice lo contrario. Y Daniel en su tiempo habló de un grupo de personas totalmente diferentes. Personas que estuvieron dispuestas a pagar el precio que fuera por mantener su fe en Dios. Este grupo rehusaba mantenerse pasivo, inactivo, a quedarse callado en el anonimato. Cuando hay una sociedad que arde en llamas, sino que busca hacer algo para mostrar a los demás que su confianza está en un Dios que todavía reina. Pero pareciera que hay una generación que ha enmudecido y que las pasiones de este mundo les han puesto una mordaza para no dar a conocer al Señor, para no dar testimonio de quién es Él. Pero el pueblo que conoce a su Dios se mostrará firme y actuará. Porque vive diferente, porque piensa diferente, porque siente diferente, ve diferente, toma decisiones diferentes, se involucra diferente y tiene una moral diferente. El pueblo que conoce a su Dios. El hombre o la mujer no solamente desea conocer la santidad de Dios, sino que hay un deseo en ellos mismos de ser santos, así como el Señor nos los pide, ser santos porque yo soy santo. Su interés no es solamente obedecer para salvarse de las consecuencias, sino que el sacrificio de Cristo los lleva a hacerlo con gozo y servirle con todo. Siempre que el creyente se ve vulnerable en las aflicciones y su fe se debilita, es por la falta de conocimiento de Dios y de conocer a Dios. Conocer a Dios, iglesia, es vital en nuestra carrera cristiana. Conocer a Dios siempre nos va a fortalecer, nos va a animar, nos va a ubicar, nos dará claridad, nos dará entendimiento no solamente de quién es Él, sino de quiénes somos nosotros y para qué hemos sido redimidos. Y para entender que todo es para la gloria de ese Dios. Yo te haría esa pregunta. Ya estéla tú solo o tú sola. ¿Tu vida le da gloria a Dios? Porque para eso estamos.
Para eso hemos renacido de nuevo. Para que nuestra vida le dé la gloria a Dios. Y yo te haría esa pregunta. ¿Tu vida le da la gloria a Dios? En el momento que nacimos de nuevo, dice la palabra que Él nos dio un nuevo corazón. Pero Él nos dio un nuevo corazón para algo que en particular Él tenía en mente. Mira lo que dice Jeremías 24:7. Dice, les daré un nuevo corazón para que me conozcan. Porque yo soy el Señor. Y ellos serán mi pueblo. Y yo seré su Dios. Pues volverán a mí de todo corazón. Con el otro corazón no podían hacerlo. Estaban alejados de mí. No querían obedecerme, no querían seguir mis enseñanzas con el otro corazón. Así que tuve que darles un corazón nuevo para que me conozcan. Y una vez que me conozcan, no se aparten de mí. Porque yo seré su Dios. Dios no nos dio un nuevo corazón para seguir siendo seducidos con las cosas que nos apartan de Él, sino para que yo le conozca y me vuelva a Él. ¿Y saben cuál fue la manera en que los creyentes de la iglesia primitiva se aferraron a un Dios, que aprendieron a conocerlo? Fue por medio de experimentar un verdadero arrepentimiento y por medio de su palabra. Un corazón vuelto a Dios a medias todavía es un corazón adúltero, porque sigue teniendo amantes, tiene ídolos que todavía compiten con Dios. Y esos ídolos nos derrumban y nos alejan de Dios. Como dije el domingo pasado, la falta de la luz de Dios a causa de este alejamiento no nos permite a nosotros, los hombres de este tiempo, ver las consecuencias que estamos viviendo en medio de un eclipse de Dios, metafóricamente hablando. Y aunque quizás todos entendemos lo que significa estar alejados de Dios, a veces no podemos nosotros percibir las consecuencias de eso. Y quiero explicar un poco realmente lo que significa esta alegoría del eclipse, un poco más detallado. Acá hay una claridad con respecto a la aplicación que estoy poniendo. La palabra eclipse proviene del verbo en griego ekleipo, que significa desaparecer, abandonar. Y eso ocurre cuando hay un eclipse total de sol. Este desaparece de nuestra vista porque la luna se ha interpuesto entre el sol y la tierra. Este fenómeno produce un efecto conocido como penumbra y otro conocido como umbra sobre el planeta Tierra. La umbra es el efecto más oscuro cuando se produce un eclipse total, y la penumbra es una oscuridad o sombra parcial. Y aplicando este fenómeno, los no conversos hoy viven en la umbra, la parte más oscura, porque la luz no les ha resplandecido. Pero gran parte de la iglesia hoy en estos tiempos se encuentra en la penumbra. Como en la sombra y sin la luz de Dios. Y al igual que la luna, que es muchísimo más pequeña que el sol, el hombre es mucho más pequeño que Dios. Y aún así, irónicamente, ha logrado eclipsar su luz. Y aunque Dios no ha cambiado en lo más mínimo, también como el sol tampoco cambia durante un eclipse solar, la pregunta es, entonces, ¿cómo ha logrado el hombre eclipsar esa luz? ¿Cómo ha logrado esta humanidad eclipsar esa luz? Si Dios no cambia, si Dios sigue siendo el mismo.
El hombre se ha alejado de Dios. El distanciamiento entre un astro y otro hace que parezca más pequeña ante nuestros ojos, hablando del eclipse, ¿verdad? Por eso la luna, a pesar de ser 400 veces más pequeña que el sol, está lo suficientemente alejado del sol, pero más cerca de la tierra, causando ese fenómeno del eclipse. De la manera similar, cuando el hombre se aleja de Dios, lo hace parecer más pequeño en su mente. Y muchos hombres de hoy en día siguen creyendo en un Dios que ellos mismos han creado en su mente, y eso debido a que no conocen a Dios. Un Dios que no es soberano sobre todo lo creado, un Dios a quien no tiene que rendirle cuentas, un Dios que tampoco es tan santo como para irarse contra el pecado que le está cometiendo. Dios está irado con todo aquel que, conociendo la verdad, la restringe, la limita, se resiste a ella, y está irado con cada ser humano que practica la iniquidad. Ese es el Dios verdadero. Ese es el Dios santo. Lo que ha sucedido en estos tiempos es que el hombre de alguna manera ha querido fabricar a un Dios a su mente. Dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra ¿qué? Toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. ¿Nos queda claro eso? Contra todo aquel que practica el pecado, la iniquidad, la injusticia. El Señor está irado contra eso. Así como el Evangelio nos revela la gracia de Dios, también nos muestra el lado justo y santo de Dios, que revela una ira santa contra el pecado. Y ese alejamiento del hombre con Dios no le permite conocer a ese Dios, el carácter de Dios, lo que me demanda Dios, lo que me pide Dios. Porque prefiero llevar la fiesta en paz en mi mente, ¿verdad? No necesito no necesito buscar la santidad. No necesito esto. Puedo seguir viviendo en la inmoralidad. No pasa nada. Dios es bueno. Dios es misericordioso. Él me va a seguir perdonando cada vez que la riegue. Y nos hacemos inconscientemente de una vida cristiana fabricada por nosotros mismos, solamente conociendo un lado de la moneda, pero sin conocer el carácter de Dios completo, porque no nos conviene. Otra cosa que nosotros vemos que también ha participado en este eclipse de la luz de Dios es que el hombre ha creado una imagen propia de Dios que contribuye a ese eclipse de la luz de Dios. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, pero ahora pareciera que el hombre ha hecho a Dios a su semejanza humana. Es por eso que las condiciones de ahora son perfectas para ese eclipse. Un Dios que luce pequeño debido a la lejanía del hombre, además de un hombre con sentido de grandeza y autosuficiencia. Nunca antes visto esto. Nos sentimos nosotros tan autónomos, se pudiera decir, que de repente pensamos que no necesitamos a Dios, que podemos vivir nuestra vida excluyendo a Dios de ella, que podemos seguir caminando por esta carrera de la vida cristiana aún sin esto, a mi manera, como yo quiera. Cuando esta palabra me enseña el carácter de Dios.
El hombre de hoy no concibe un Dios que interfiera en sus planes. No concibe un Dios que no le dé la libertad de elegir, que le estorbe en su agenda personal al punto de preferir ídolos que él pueda manejar a su manera. Incluso la iglesia, en su afán de mantener números más que discípulos, han hecho a un lado la centralidad de la palabra y del Dios de la palabra. Antes había una práctica de un celo santo, y lo que no era propicio para la gloria de Dios era considerado malo y rechazado sin rodeos. Ahora lo que no es propicio para la felicidad del hombre es malo e injusto. Antes el bien del hombre consistía en glorificar a Dios. Ahora se interpreta que la gloria de Dios consiste en el bien del hombre. Y nuevamente tendríamos que decir, ¿en qué momento nos desviamos? Isaías 29:13 nos dice de una condición de alejamiento. Dijo entonces el Señor: por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solamente una tradición aprendida de memoria. Y el versículo que sigue nos dice de las consecuencias de ese alejamiento. Por lo tanto, perecerá la sabiduría de sus sabios y se eclipsará el entendimiento de sus entendidos. El Señor quiere que le conozcamos. Y la única manera de conocerlo es estar cerca de Él. Conocer su palabra. Conocer su voluntad. No con solamente entendimiento humano, solamente decir, yo creo, yo pienso, yo calculo. A mí me dijeron. No. Métete en la palabra. A mí me enseñaron. Cuando yo era chiquilla, yo iba a la iglesia. Y desde entonces yo traigo esa doctrina aquí. Y a lo mejor es una doctrina toda torcida la que traes. ¿Quieres tener una doctrina sana y saludable y verdadera? Cómete la palabra de Dios. De verdad. De verdad. Digiérela. Digiérela. Y lo que no entiendas, pide al Espíritu Santo que te dé revelación. Señor, revélame tu palabra, porque yo quiero conocerte y yo quiero andar en tu verdad. Revélame tu palabra. Y lo que intelectualmente tú no lo puedas realmente percibir o no lo puedas tú digerir, porque tenemos nuestras limitaciones, el Espíritu Santo te lo va a revelar. Pero tú tienes que anhelar eso. Tienes que anhelarlo. La pregunta es, ¿verdaderamente queremos conocer a Dios? Busquémoslo conocerlo. Y la última causa que a veces de repente nos lleva a eclipsar la luz de Dios es el uso selectivo de la palabra de Dios, que tenemos muy común en hacer eso nosotros. Lo que no me conviene, o lo que me confronta, o lo que me hace ver mi realidad, o lo que me hace sentir mal, yo le doy la vuelta a la hoja, ¿verdad? El Señor estará contigo siempre, te ayudará y va a estar al frente de ti, va a derrumbar gigantes y te va a hacer vencedor, victorioso. Eso sí me gusta. Eso sí me gusta. Pero cuando el Señor dice, humíllate delante de Dios, deshazte de tu yo, crucifícate a ti mismo todos los días, tus pasiones, tus anhelos, tus proyectos, todos los días, para que Cristo crezca en ti. Eso no me gusta.
¿De qué se trata esto? ¿De vivir a mi manera? ¿O de vivir a la manera del Señor? ¿A quién nos engañamos? Este factor de ser selectivos en la palabra de Dios ha contribuido a eclipsar a Dios. Y ha llegado a tal punto que muchos seleccionamos qué cosas en las palabras vamos a creer y qué cosas no. Incluso algunos pastores decidimos qué verdades de la palabra vamos a predicar y cuáles nos vamos a callar, con el objetivo de no incomodar a la audiencia. Muchos aceptamos solo parte de la revelación si estamos de acuerdo en ella. Es muy común en este tiempo servirse solamente de la gracia de Dios y desechar todo aquello que se nos prohíbe, se nos advierte, que nos juzga o que nos condena. Algunos queremos ciertas cosas de la palabra, pero no toda la palabra. Cuando la misma palabra nos dice en 2 de Timoteo 3, 16 al 17, toda la escritura, ¿cómo dice? ¿Alguna parte? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Amén. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Amén. ¿Cuántos de aquí son padres de familia? Vamos a hacerles. Hay un chorro de papás y no levantaron su mano. Yo no sé qué le sacan. Cuando nosotros vemos que nuestros hijos están agarrando monte con respecto a su vida, el padre que ama a su hijo, ¿de qué dice la palabra? Lo disciplina. Y en la disciplina está incluido la reprensión también. No solamente el consejo, sino la reprensión también. Y es muy seguro que a nuestros hijos no les va a gustar la reprensión. A nuestros hijos les agradan las cosas livianas, que los hacen sentir bien, que los hacen sentir amados, protegidos, pero también chiqueados, ¿verdad? Y en el momento en que tú le lees la cartilla a un hijo con respecto a una reprensión, con respecto a las disciplinas, con respecto a las consecuencias, tu hijo ya no te ve ni siquiera como el papá cool que te veía, ¿verdad? Wow, mi papá es bien cool. Buena onda, mi papá. No, ahora te ve como un papá exigente, como un papá firme, como un papá de carácter fuerte, que si él pudiera sacarte la vuelta. Pero si nuestros hijos nos sacan la vuelta, nos volvemos a poner enfrente. Porque te amo, te disciplino. Porque te amo, te leo la cartilla tal como es, sin dorarte la píldora. Porque te amo, te estorbo para que no sigas pecando. Porque te amo, porque me interesa tu vida, porque me interesa tu eternidad. Por eso te amo. Por eso te hablo como te hablo. Por eso te aconsejo como te debo de aconsejar. Por eso te corrijo como te debo de corregir. Por eso disciplino como debo disciplinar. Porque te amo lo hago. Y si nosotros como padres terrenales hacemos eso por nuestros hijos, ¿qué no hará nuestro Padre Celestial por nosotros? Por eso es que está ahí su palabra, para corregirnos, para enseñarnos, para redarguirnos, para exhortarnos, a fin de que tú y yo estemos preparados para toda buena obra.
Amén. De lo contrario, vamos a estar todos patulecos. Pero el Señor, que es bueno, que es misericordioso, que nos ama, a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, nos redarguye, nos exhorta, nos encamina nuevamente. Porque a Él le interesa tu eternidad. Debemos anhelar la palabra, la cual nos ayuda a crecer y a madurar. Llamamos a Cristo príncipe de paz, pero no queremos al príncipe, solamente queremos la paz. Queremos la gloria sin la cruz. Queremos la gracia sin la ley, su provisión y su libertad sin rendición de cuentas, los beneficios sin responsabilidades. Toda esta debacle no sucedió de la noche a la mañana, sino que ha sido la consecuencia de comprometer la verdad de Dios al gusto de las personas. Muchos púlpitos han evitado exponer el carácter de Dios a partir de las Escrituras, prefiriendo predicar a un Dios pequeño y manejable, que no se enoja, que no demanda, que no interfiere en nuestros planes. Hemos comprometido el púlpito para predicar un evangelio como nosotros querramos, no como Dios nos los pide. Cuando Dios está ausente es fácil discernirlo, porque de repente lo que el hombre tiene que decir se vuelve más importante que lo que Dios tiene que decir. Si eclipsamos la palabra de Dios, eclipsamos a Dios mismo, ya que Él se revela a través de las Escrituras. Hoy más que nunca debemos aferrarnos a la verdad de Dios, especialmente si entendemos que la iglesia es columna y sostén de la verdad. Hoy urgentemente necesitamos un mover de Dios. Nada cambiará el destino de la iglesia, pero debemos de regresar a lo que verdaderamente es importante. Los reformadores resumieron el legado de la reforma en 3 puntos: Dios en el centro de la historia, Cristo como el centro de la predicación y la Biblia en el centro de la vida de la iglesia. Y para ver eso necesitamos orar por el favor de Dios, vivir la verdad que conocemos, predicar y evangelizar en el poder del Espíritu, no mediante estrategias humanas, unir a los creyentes en torno a la verdad del evangelio, cultivar un espíritu manso y humilde, demostrando que verdaderamente hemos sido transformados por el poder del evangelio. Todo eso, iglesia, es un deseo de Dios, que a través de la historia redentora nos grita a todo creyente: vuélvanse a mí. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Vuélvanse a mí. Es un llamado urgente por los tiempos que estamos viviendo. Y termino con este pasaje que se encuentra en Josué 24:15. La Biblia nos dice que las cosas se estarán poniendo difíciles cada vez más y más, que a causa de tanta maldad, tanto pecado, el amor de muchos se enfriará, y que muchos van a abandonar. Lo que estábamos hablando ahorita precisamente de la profecía de Daniel. Muchos van a abandonar. Pero el Señor le dice: pero el pueblo conoce a su Dios, se mantendrá firme y actuará. Porque el Espíritu Santo nos da discernimiento para entender los tiempos.
nos abre los ojos de que tenemos que estar en guardia, que no podemos nosotros estar desocupados. Tenemos que estar atendiendo esta verdad. Si tú supieras que de aquí a un mes te van a mandar a una guerra, ¿cómo te prepararías anticipadamente para esa guerra? ¿Cómo lo harías? Si tú sabes que estamos enfrentando una guerra espiritual, ¿cómo te estás preparando para esta guerra espiritual? Donde van a ser bombardeada tu fe, donde tus convicciones van a ser de alguna manera probadas. Me gusta este pasaje que Josué se los dice precisamente a un pueblo que estaba queriendo seguir anclado a cosas del pasado, a ídolos, que continuamente caían en sus descuidos. Y Josué, quizás ya de una manera quizás ya muy desesperada, como tú y yo lo podemos estar de repente, ¿verdad? Cuando le dices a un hijo: haz esto por tu bien, 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 y tu hijo quiere hacer lo que le da la gana. Pues así estaba Josué. Así que Josué tiene que decir esto: si no les parece bien servir al Señor, escojan ustedes hoy a quién han de servir. Si a los dioses que sirvieron sus padres, dioses con D minúscula, hablando de ídolos, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Si quieren ustedes seguir haciendo las cosas a su manera, está bien. Si no quieren hacer caso a la verdad del evangelio, ustedes decidan a quién servir. Pero me gusta la manera tajante en que Josué termina este versículo, porque él se para firme ante una declaración que tú y yo debemos de hacer también. Si todos los que están a mi alrededor quieren seguir otros dioses, si mi propia familia quiere seguir a otros dioses, quiere adorar a otros dioses, la verdad se nos ha compartido. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y que el Señor nos ayude, iglesia, para eso. Que el Señor nos ayude a hacer eso. Porque no va a ser fácil. Mantenerte firme en medio de una tempestad ideológica no va a ser fácil. No va a ser fácil. Mantenerte firme ante la cultura que estamos viviendo allá afuera no va a ser fácil. Pero mantenerte en esta declaración va a ser un trabajo tuyo continuo. Yo y mi casa vamos a servir al Señor. Yo y mi casa decidimos creer en Dios. Yo y mi casa decidimos conocer a mi Dios. Yo y mi casa decidimos mantenernos firmes. Y sobre esta verdad estamos parados. Voy a pedir que te pongas sobre tus pies.